En este día hablaremos del sentido tradicional de la Semana Santa. Y para esto voy a dividir esta conferencia en dos partes. La primera, en la que trataré sobre la Semana de Pasión, que es como una introducción, por decirlo así, una preparación próxima a la Semana Santa, y luego sí trataré sobre la Semana Santa como tal, como resaltando los aspectos más importantes, tanto espirituales como litúrgicos, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Para comenzar, recordemos que la Cuaresma es el tiempo en que nos preparamos para celebrar las fiestas pascuales. Pero este tiempo cuaresmal no nos habla propiamente de la pasión del Señor, aunque sí es un tiempo favorable para meditar en estos tiempos, estos misterios, y también para la práctica de devociones populares como es el rezo del Santo Vía Crucis. Nosotros llamamos tiempo de pasión a esas dos últimas semanas de la Cuaresma, es decir, que comprende desde las vísperas del sábado antes del primer domingo de Pasión hasta la vigilia pascual, o sea, el sábado santo. En este tiempo, la Iglesia se esfuerza en hacernos revivir las circunstancias que han preparado y rodeado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, como pedagoga que es, quiere que estemos cerca de Cristo en este combate que va a llevar a cabo para rescatarnos del poder del demonio. Es como si la Iglesia nos condujese a contemplar aquella única lucha que nos pudo rescatar de nuestro pecado y merecerle la salvación. Pero atención, que no estoy diciendo que no vale de nada nuestro esfuerzo personal de enmienda y reparación, pero que su valor y eficacia se adquiere solamente si se une a la pasión de aquel que cargó sobre sí los pecados del mundo y los expió. Recordemos que Jesucristo, Hijo de Dios que se hace hombre, sustituye en el castigo a nosotros, sus hermanos, que éramos los culpables, o sea, que pagó por nosotros, o como dice San Pablo, se hizo pecado por nosotros. ¿Y con qué fin? Con el fin de llevar sobre sí en el peso de la cruz nuestros pecados. Pero Cristo, como lo sabemos y como lo veremos más adelante, triunfa al inmolarse, triunfa del mal, triunfa al morir en la cruz, restableciendo los derechos de Dios sobre el mundo, arroja fuera al demonio, al príncipe de este mundo, y así se cumple aquello que había profetizado el rey David, y como lo escucharemos en el himno de vísperas de estos días, que Dios reina desde el madero. En el Evangelio del pasado viernes de la cuarta semana de Cuaresma, escuchamos la resurrección de Lázaro, la cual fue realizada delante de una gran multitud de judíos que acompañaban en el duelo a Marta y a María, de los cuales muchos creyeron en Jesús, pues Lázaro ya hacía 4 días que había muerto. Este prodigio es el que colma la rabia, el odio de los enemigos de nuestro Señor. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo no están dispuestos a perder ni un momento, como queriendo evitar que las manifestaciones populares terminen proclamando a Jesús de Nazaret como Rey de los judíos. En estos días que nos separan de la Semana Santa, vamos a ver cómo los evangelios narran esas conspiraciones en donde van a poner precio ridículo a la sangre del inocente, 30 monedas de plata. Y veremos cómo uno de sus discípulos, uno de los 12 que él había escogido, será el que lo va a entregar para que sea juzgado injustamente, condenado e inmolado. Y veremos también que la Iglesia no va a reducir todo este drama a una simple lectura, sino que por medio de la liturgia las va a representar vivamente a los fieles cristianos. ¿Y qué pide de nosotros la Iglesia en estas 2 semanas? En primer lugar, que contemplemos a Cristo. Como lo dice don Granger en su año litúrgico, el cielo de la Iglesia se pone cada vez más sombrío. Los tonos severos de los que se había revestido en el curso de las 4 semanas que acaban de pasar ya no son suficientes para demostrar su duelo.
sabe que los hombres persiguen a Jesús y conspiran su muerte. En solo 12 días podrán sobre él sus manos sacrílegas. Por eso, nosotros debemos acompañarlo en su entrada triunfal a Jerusalén, en la última cena, en la oración en el huerto y sobre todo en ese supremo momento de su crucifixión y muerte, hasta ver cómo sellan la piedra del sepulcro. También debemos tener sentimientos de amor, no tanto lágrimas ni compasiones estériles, sino más bien lo que quiere nuestra Madre, la Iglesia, es que aprovechemos las enseñanzas que vamos a recibir de los sucesos de estas 2 semanas. Pagar con amor todo el amor que nuestro Señor ha demostrado en su sacrificio. Obviamente, no podemos dejar de lado la penitencia, la cual hemos intensificado desde el comienzo de la Cuaresma. No es que durante nuestra vida no debamos practicarla, sino más bien aumentarla en estos días en reparación por nuestros pecados, que son por los cuales Cristo nuestro Señor ha sido crucificado, ya que en esa cruz tan pesada llevaba los pecados de toda la humanidad. Tampoco no podemos dejar de lado el dolor por las ofensas que hemos cometido contra Dios. De hecho, en las oraciones de estos 15 días se refleja ese dolor que la Iglesia siente por ver cómo el justo, nuestro Señor, es oprimido por sus enemigos hasta la muerte. Y veremos cómo los últimos 3 días se leerán las lamentaciones de Jeremías, quien llora sobre las ruinas de Jerusalén que le fue infiel al Señor. Y por supuesto, estos sentimientos de compunción deben llevarnos a la conversión. No quedarnos en una piedad superficial que no sirve de nada si no es interiorizada, asimilada por nuestras almas, vamos a decirlo. Debemos recordar cómo se manifestó el amor y la benignidad del Hijo de Dios por nosotros, que mientras estuvo en este mundo pasó por haciendo el bien. Y debemos también ver cómo esa humildad y mansedumbre acabó con el peor de los crímenes que se han cometido, crucificando al justo por excelencia, cuya alma estuvo triste hasta la muerte. Y por supuesto, estas escenas que la Iglesia nos recuerda con mayor insistencia, que pone a nuestra consideración, deben llevarnos a romper los lazos que nos atan del pecado, ya que ellos son como cómplices en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Iglesia sabe que nuestros corazones son duros y que necesitamos del temor para determinarse en la enmienda. Porque si el amor de Dios no nos mueve, entonces por lo menos debe movernos ese temor de crucificar de nuevo a Jesucristo, como lo dice San Pablo en su epístola a los Hebreos. Y como lo dice él mismo más adelante, ¿qué suplicio tendrá el que haya pisoteado al Hijo de Dios, y el que haya tenido por vil la sangre de la alianza por la cual fue santificado, el que haya ultrajado al Espíritu de gracia? Será pues una cosa horrible caer en las manos de Dios vivo. Por eso debemos tener en este tiempo también un horror del pecado. Comprender que así como Dios es misericordioso, es también justo, que Él mide rigurosamente nuestras acciones. Entonces, debemos destruir el afecto al pecado, desarrollando un temor saludable, que debe ser una base inquebrantable, sobre el cual vendrán a apoyarse una esperanza firme y un amor sincero. Asimismo, debemos saber cuán valiosa es la sangre de nuestro amado Redentor, pues si por nuestros pecados somos los autores de la muerte del Hijo de Dios, también es cierto que la sangre preciosísima que brota de sus sagradas llagas tiene la virtud de lavarnos de este crimen. Recordemos que la justicia del Padre Eterno no se satisface que con la efusión de esta sangre divina, y además la misericordia de este Padre quiere que se emplee nuestro rescate. Y de hecho, lo vamos a recordar en la epístola del primer domingo de Pasión, en la carta a los Hebreos. Y considerando que es muy valiosa esta preciosísima sangre,
podemos tener respeto y confianza hacia ella. Si nos acercamos a beber a las fuentes del Salvador, nuestras almas saldrán de allí llenas de vida, purísimas, esplendorosas, con una belleza celestial, ya que en ellas no habrá señales de esas antiguas manchas que afeaban nuestras almas. Y así el Padre Eterno nos amará con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Es que fue para hacernos suyos que entregó a la muerte a Jesús, su Hijo. Por el pecado de Adán y Eva, habíamos llegado a ser propiedad del mismísimo Satanás, y ahora somos arrancados de sus garras y hemos recobrado la libertad. Y sin embargo, Dios no ha usado de la violencia para sacarnos del poder de este ladrón. ¿Cómo lo ha hecho? San Pablo nos da la respuesta. Habéis sido rescatados a gran precio. ¿Y cuál es este precio? Nos lo dice también San Pedro. No es por precio de oro, ni de plata corruptibles con que habéis sido rescatados, sino por la preciosa sangre del Cordero sin mancha. Esta sangre divina ha inclinado la balanza a nuestro favor. Esta sangre ha roto las puertas del infierno, ha quebrantado nuestras cadenas, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra. En esta lista de lo que nos pide la Iglesia, no podríamos olvidar a la Santa Cruz. Ella es muy recordada en este tiempo litúrgico. Además de venerar a la preciosísima sangre de Jesucristo, la Iglesia nos invita a adorar la cruz, que fue como el altar sobre el que se inmoló la víctima santa. Este instrumento de infamia, de castigo, el peor de los castigos, se ha convertido en el instrumento de nuestra salvación, en el testimonio de la victoria, del amor de Jesús por nosotros, y por eso la Iglesia le rinde nuestro nombre los más sinceros honores, y por eso es nuestro deber juntar nuestra adoración a la suya. Al comenzar esta lista de sentimientos que la Iglesia nos pide que tengamos en este tiempo de pasión, nombraba en primer lugar el contemplar a Cristo, y hemos visto que no es solo esto, sino que debemos aumentar nuestro amor a Él, amar a Cristo. Es justo que amemos a aquel Cordero inocente que abrazó la cruz por nosotros. Es justo que seamos más fieles que los apóstoles y le sigamos de cerca en estos días que va por la vía dolorosa a entregarse por nosotros. Y finalmente, la Iglesia nos invita a que tengamos sentimientos de fidelidad y confianza. Decir como San Pablo que la caridad de Cristo nos urge y que de ahora en adelante debemos vivir para aquel que se entregó a la muerte por nosotros. Serle fiel hasta nuestra propia muerte para que recibamos el premio que nos tiene prometido. Ahora veamos un poco los aspectos litúrgicos que son muy evidentes y que van a aparecer desde el primer domingo de Pasión. Digamos que los principales son dos, que demuestran la austeridad en lo exterior de la liturgia. Por un lado, en este tiempo se omite el Gloria en el introito y en el lavabo, como sucede en las misas de difuntos. Y también, al igual que en estas misas de Requiem, se omite el Salmo Iudicame, que es con el que el sacerdote comienza las misas normalmente antes de subir al altar. Y por otro lado, se cubren la cruz y las imágenes de los altares. ¿Pero por qué esto? Para que la atención de los fieles se concentre exclusivamente en la cruz. Es como, por decirlo así, una señal exterior del luto de la esposa, que es la Iglesia, por la pasión del esposo. Y pareciese que es como inexplicable que se cubra también la cruz, pero la razón es la misma. Y es que antiguamente la cruz del altar mayor se adornaba con piedras preciosas de manera rica, entonces cubriéndola se evitaba que los fieles se distrajesen. Hay otra explicación adicional de por qué se cubre la cruz, y es como para significar la ocultación de Jesús. En el Evangelio que se escucha en el primer domingo de Pasión,
nos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, que ha estado a punto de ser lapidado como un blasfemo, y nos dice también que aún su hora no había llegado, nos dice que nuestro Señor tuvo que huir y esconderse. El mismísimo Dios, el Hijo de Dios, huye de la cólera de los hombres. Y esto debe como llevarnos a meditar, a pensar un poquito en el abandono en el que queda el pecador cuando Dios, cansado de su terquedad, lo deja endurecido, sin enviarle siquiera el don de los remordimientos.